soldados caídos en el Pacífico, era inconcebible que un presidente de Estados Unidos no usara la bomba. ¿Qué hubiera pasado si de repente se hubiera decidido la invasión, hubieran muerto tantos soldados y luego el pueblo americano se hubiera enterado de que no queríamos usar esa superbomba para no matar a demasiados japoneses? Truman no podía tomar esa decisión. Nadie sabía bien qué había que hacer para doblegar a los japoneses. Vamos a seguir haciendo todo lo que estábamos haciendo, y además vamos a añadir a los soviéticos, y además vamos a añadir la bomba, y además vamos a añadir la invasión, con la esperanza de que, en un momento dado del proceso, los japoneses se vengan abajo y se rindan. Se sugirió a Truman que podía salvar vidas americanas si renunciaba a la exigencia de rendición sin condiciones y permitía que los japoneses conservaran a su emperador. La idea provenía del exembajador en Japón y actual vicesecretario de Estado Joseph Crew. El secretario de guerra Henry Stimson también era partidario de la rendición condicional. Truman había zarpado para Europa con un borrador de advertencia para los japoneses en nombre de los aliados, redactado por Stimson. Recomendaba que el emperador permaneciera en calidad de monarca constitucional, como el rey de Inglaterra. Pero fue el secretario de Estado James Burns quien convenció a Truman a bordo del barco. Los nazis se habían rendido sin condiciones, y él creía que los americanos debían exigir lo propio de Hirohito. Burns era el político más astuto de la administración. Era presidente del Senado en la época en que Truman era un joven senador. Fue su verdadero mentor. Era la clase de persona que se preocupaba por el electorado, por la política doméstica. No hacía falta ser muy observador para interpretar las urnas a principios de junio de 1945 y darse cuenta de que la mayoría de los americanos odiaba al emperador. Quería destruir tanto a Hirohito como al propio sistema y veía en él al responsable de la guerra. Truman se adhirió a la idea de Burns. Muchos historiadores afirman que si hubiese permitido a Japón mantener al emperador en Potsdam, los japoneses podrían haberse rendido antes de tener que recurrir a la bomba atómica. Los cables interceptados entre el ministro de Asuntos Exteriores Togo y el embajador de Japón en Moscú, Naotake Sato, bajo el nombre en clave Magic, cuentan una historia diferente. El embajador Sato es muy tajante. Lo mejor que van a sacar de esto es lo que llama rendición sin condiciones. Y luego se lo piensa mejor y añade un matiz. Naturalmente mantendremos la institución imperial. Pero no dejaría de ser una rendición. Y eso es lo mejor que van a obtener. Y la única respuesta que obtiene es no, no, no. No podemos aceptar nada parecido a una rendición sin condiciones, y desde luego no vamos a admitir una simple modificación que garantice la institución imperial. El ministro de Asuntos Exteriores, Togo, está hablando en nombre del gobierno japonés. Todo ello está plasmado en el resumen diplomático Magic del 22 de julio de 1945. En mi opinión, no deja ningún margen razonable para pensar que una simple promesa sobre la institución imperial habría garantizado la rendición de Japón. La declaración de Potsdam, publicada el 26 de julio de 1945, era un ultimátum que exigía a Japón una rendición inmediata y sin condiciones. De lo contrario, se expondría a una destrucción inmediata y absoluta. También ofrecía a Japón varios términos para que se uniese a la familia de las naciones. Estaba firmado por los aliados en guerra contra Japón, pero no por la Unión Soviética, que aún no le había declarado la guerra. Cuando el ultimátum llegó a Tokio, el primer ministro japonés, el almirante Kantaro Suzuki, dijo que el gobierno tenía la intención de ignorarlo. Puesto que la Unión Soviética no figuraba entre los países que habían firmado la declaración de Potsdam, ¿por qué no esperar a que dijeran por fin si iban a hacer de mediadores?
Cuando se publicó la Declaración de Potsdam dentro del Sancta Sanctorum del gobierno japonés, hasta los que nos parecían más moderados vieron la declaración como una señal de debilitamiento de la voluntad americana. Aún no se había derramado una sola gota de sangre en la invasión y ya les estábamos ofreciendo todos esos términos. Eso les consolidó en su idea de que debían seguir adelante. La declaración de Potsdam decía: no admitiremos ninguna demora. A los 9 días, el 5 de agosto, Japón aún no había respondido. Hirohito no presionó a su gobierno para que aceptase la declaración. En realidad, lo que le preocupaba era encontrar la forma de preservar los tesoros imperiales, emblemas de la legitimidad de su imperio. El espejo sagrado, símbolo de la diosa del sol, era venerado en el gran santuario de Ise. La espada sagrada, símbolo del coraje, era conservada en el santuario de Atsuta, en la ciudad de Nagoya. La joya curvada sagrada, símbolo del afecto, estaba consagrada en el palacio imperial. El emperador quería trasladarlos al palacio para protegerlos. He aquí un hombre que debería estar pensando en sus hijos, como llamaba él mismo a su pueblo. En vez de eso, sus allegados dicen que lo que le preocupaba eran las insignias y los símbolos de su poder, todos los objetos que en cierto sentido garantizaban su soberanía y le conferían su poder. Estaba más preocupado por la destrucción de su poder que por la destrucción de su país. El 6 de agosto, el día en que la bomba atómica destruyó Hiroshima, Hirohito aún estaba aguardando una respuesta de Moscú. Una respuesta que el embajador Sato había dicho que jamás llegaría. Si lanzamos ese ultimátum en Potsdam el 26 de julio, fue para salvar al pueblo japonés de la destrucción total. Pero sus dirigentes se apresuraron a rechazar ese ultimátum. Si se empeñan en no aceptar nuestras condiciones, les espera una lluvia de devastación sin precedentes en este planeta. Después de esta ofensiva aérea, les atacará por mar y por tierra un ejército de dimensiones inéditas y cuya capacidad de combate ya conocen de sobra. Partidario de la invasión, el general Marshall estaba pensándoselo 2 veces. En julio, en los cables interceptados se hablaba de 9 divisiones para proteger Kyushu. El 6 de agosto se hablaba de 13. Para Marshall, esto era un anticipo del infierno. Los desembarcos en Normandía habían sido costosos pero exitosos. Marshall empezó a dudar de que los planes para invadir Japón fueran a funcionar. Le pidió al general Douglas MacArthur, que iba a liderar la invasión, que contemplase trasladar el desembarco al norte de Japón. Imagínese que es usted George Marshall y que en la víspera del desembarco de Normandía le dice a Eisenhower: oiga, mejor no invada Normandía. ¿Por qué no lo aplazamos todo e invadimos Noruega, donde las defensas alemanas son más débiles? Es para quedarse pasmado si piensa uno en todo el esfuerzo y la planificación que habían invertido. Y sin embargo, esto es lo que le estaba diciendo Marshall a MacArthur en agosto de 1945. Era su propio oficial de inteligencia quien había dado la voz de alarma, pero MacArthur la minimizó. Douglas MacArthur estaba resuelto a liderar la mayor invasión de la historia de las guerras. Marshall pensó que una forma de hacer que la invasión fuese posible era destruir las defensas costeras a base de bombas atómicas.
El proyecto Manhattan le comunicó que habría al menos 7 bombas listas para el 1 de noviembre. Marshall planeaba usar las bombas atómicas como armas de apoyo táctico contra las defensas costeras de los japoneses, como preámbulo del desembarco de las unidades americanas, casi como si se tratara de fuego naval de apoyo. Los científicos habían calculado que todo el que no hubiese muerto aplastado por una roca o por la explosión o el calor moriría por la radiación. Al leer los documentos sobre la planificación del ataque, se da uno cuenta de que no eran conscientes del peligro potencial de la radiación inmediata o residual. Si hubiesen hecho eso, los invasores de la Tierra de los Dioses se habrían adentrado en un mundo de muerte para ambos bandos. Justo antes de la medianoche del 8 de agosto, la Unión Soviética le declaró la guerra a Japón. Stalin había adelantado la fecha por miedo a que la bomba atómica pusiese fin a la guerra antes de que entrase él. El Ejército Rojo lanzó en Manchuria la mayor operación terrestre contra los japoneses de toda la Guerra del Pacífico. Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses estaban poniendo a punto una segunda bomba atómica. El gobierno japonés no se reunió hasta pasados 3 días del bombardeo de Hiroshima. Tras derrumbarse la esperanza de una mediación soviética, el gabinete de guerra se reunió el 9 de agosto a las 10:30 de la mañana para hablar de la declaración de Potsdam. El ministro de Asuntos Exteriores, Togo, encabezaba la facción partidaria de la paz. Proponía aceptar la declaración con una condición: mantener al emperador, aunque se le arrebataran sus poderes. Lo que motivaba al Partido de la Paz era un profundo miedo a que la influencia soviética, si no se le ponía freno, condujese al fin del sistema monárquico. Ha llegado lo inevitable, dijo el general Anami, quien tenía una guerra en 2 frentes. Sin embargo, Anami y los militaristas, que aún confiaban en el plan Ketsugo, proponían añadir 3 cláusulas suplementarias. No habría ocupación. El ejército japonés llevaría a cabo su propio desarme. Y el ejército juzgaría a sus propios criminales de guerra. Estaban realmente apartados de la realidad. Es más bien sorprendente que tuvieran el valor de imponer 3 condiciones tan poco realistas en su afán por preservar el trono imperial. Anami confió al gabinete de guerra que estaba seguro de que América solo tenía una bomba atómica. Fue en ese mismo momento, poco después de la 1 de la tarde del 9 de agosto, cuando llegó a oídos del gabinete que había estallado una segunda bomba en Nagasaki. En el gabinete para interpretar las urnas a principios de junio de 1945 y darse cuenta de que la mayoría de los americanos odiaba al emperador, quería destruir tanto a Hirohito como al propio sistema y veía en él al responsable de la guerra. Truman se adhirió a la idea de Burns. Muchos historiadores afirman que si hubiese permitido a Japón mantener al emperador en Potsdam, los japoneses podrían haberse rendido antes de tener que recurrir a la bomba atómica. Los cables interceptados entre el ministro de Asuntos Exteriores Togo y el embajador de Japón en Moscú, Naotake Sato, bajo el nombre en clave Magic, cuentan una historia diferente.
El embajador Sato es muy tajante. Lo mejor que van a sacar de esto es lo que llama rendición sin condiciones. Y luego se lo piensa mejor y añade un matiz. Naturalmente mantendremos la institución imperial. Pero no dejaría de ser una rendición. Y eso es lo mejor que van a obtener. Y la única respuesta que obtiene es no, no, no. No podemos aceptar nada parecido a una rendición sin condiciones y desde luego no vamos a admitir una simple modificación que garantice la institución imperial. El ministro de Asuntos Exteriores, Togo, está hablando en nombre del gobierno japonés. Todo ello está plasmado en el resumen diplomático Magic del 22 de julio de 1945. En mi opinión, no deja ningún margen razonable para pensar que una simple promesa sobre la institución imperial habría garantizado la rendición de Japón. La declaración de Potsdam, publicada el 26 de julio de 1945, era un ultimátum que exigía a Japón una rendición inmediata y sin condiciones. De lo contrario, se expondría a una destrucción inmediata y absoluta. También ofrecía a Japón varios términos para que se uniese a la familia de las naciones. Estaba firmado por los aliados en guerra contra Japón, pero no por la Unión Soviética, que aún no le había declarado la guerra. Cuando el ultimátum llegó a Tokio, el primer ministro japonés, el almirante Kantaro Suzuki, dijo que el gobierno tenía la intención de ignorarlo. Puesto que la Unión Soviética no figuraba entre los países que habían firmado la declaración de Potsdam, ¿por qué no esperar a que dijeran por fin si iban a hacer de mediadores? Cuando se publicó la declaración de Potsdam, dentro del Sancta Sanctorum del gobierno japonés, hasta los que nos parecían más moderados, vieron la declaración como una señal de debilitamiento de la voluntad americana. El ministro japonés, el almirante Kantaro Suzuki, dijo que el gobierno tenía la intención de ignorarlo. Puesto que la Unión Soviética no figuraba entre los países que habían firmado la declaración de Potsdam, ¿por qué no esperar a que dijeran por fin si iban a hacer de mediadores? Cuando se publicó la declaración de Potsdam, dentro del Sancta Sanctorum del gobierno japonés, hasta los que nos parecían más moderados, vieron la declaración como una señal de debilitamiento de la voluntad americana. Aún no se había derramado una sola gota de sangre en la invasión y ya les estábamos ofreciendo todos esos términos. Eso les consolidó en su idea de que debían seguir adelante. La declaración de Potsdam decía: no admitiremos ninguna demora. A los 9 días, el 5 de agosto, Japón aún no había respondido. Hirohito no presionó a su gobierno para que aceptase la declaración. En realidad, lo que le preocupaba era encontrar la forma de preservar los tesoros imperiales, emblemas de la legitimidad de su imperio. El espejo sagrado, símbolo de la diosa del sol, era venerado en el gran santuario de Ise. La espada sagrada, símbolo del coraje, era conservada en el santuario de Atsuta, en la ciudad de Nagoya. La joya curvada sagrada, símbolo del afecto, estaba consagrada en el palacio imperial. El emperador quería trasladarlos al palacio para protegerlos. He aquí un hombre que debería estar pensando en sus hijos, como llamaba él mismo a su pueblo. En vez de eso, sus allegados dicen que lo que le preocupaba eran las insignias y los símbolos de su poder. Todos los objetos que, en cierto sentido, garantizaban su soberanía y le conferían su poder. Estaba más preocupado por la destrucción de su poder que por la destrucción de su país.
El 6 de agosto, el día en que la bomba atómica destruyó Hiroshima, Hirohito aún estaba... La Declaración de Potsdam, publicada el 26 de julio de 1945, era un ultimátum que exigía a Japón una rendición inmediata y sin condiciones. De lo contrario, se expondría a una destrucción inmediata y absoluta. También ofrecía a Japón varios términos para que se uniese a la familia de las naciones. Estaba firmado por los aliados en guerra contra Japón, pero no por la Unión Soviética, que aún no le había declarado la guerra. Cuando el ultimátum llegó a Tokio, el primer ministro japonés, el almirante Kantaro Suzuki, dijo que el gobierno tenía la intención de ignorarlo. Puesto que la Unión Soviética no figuraba entre los países que habían firmado la Declaración de Potsdam, ¿por qué no esperar a que dijeran por fin si iban a hacer de mediadores? Cuando se publicó la Declaración de Potsdam, dentro del Sancta Sanctorum del gobierno japonés, hasta los que nos parecían más moderados, vieron la declaración como una señal de debilitamiento de la voluntad americana. Aún no se había derramado una sola gota de sangre en la invasión y ya les estábamos ofreciendo todos esos términos. Eso les consolidó en su idea de que debían seguir adelante. La Declaración de Potsdam decía: no admitiremos ninguna demora. A los 9 días, el 5 de agosto, Japón aún no había respondido. Hirohito no presionó a su gobierno para que aceptase la declaración. En realidad, lo que le preocupaba era encontrar la forma de preservar los tesoros imperiales, emblemas de la legitimidad de su imperio. El espejo sagrado, símbolo de la diosa del sol, era venerado en el gran santuario de Ise. La espada sagrada, símbolo del coraje, era conservada en el santuario de Atsuta, en la ciudad de Nagoya. La joya curvada sagrada, símbolo del afecto, estaba consagrada en el palacio imperial. El emperador quería trasladarlos al palacio para protegerlos. He aquí un hombre que debería estar pensando en sus hijos, como llamaba él mismo a su pueblo. En vez de eso, sus allegados dicen que lo que le preocupaba eran las insignias y los símbolos de su poder, todos los objetos que en cierto sentido garantizaban su soberanía y le conferían su poder.